El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre. Las 17 reglas de Dios para un hogar feliz. En el estudio anterior vimos 2 reglas de estas que fueron: establezca su hogar privado, y la segunda, continúen con el noviazgo después del casamiento. Hoy veremos 3 reglas de Dios para un hogar feliz, que son muy importantes también para nuestras vidas. La primera regla que vamos a ver hoy es la siguiente. Primera regla que vamos a ver hoy: recuerden que fue Dios quien los unió en matrimonio. Dice la palabra del Señor: recuerden que fue Dios quien los unió en matrimonio. Esta es una regla que debemos de tener presente siempre en nuestros hogares. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice lo siguiente: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y los bendijo. Cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, Dios los bendijo a los dos y les dijo: fructificad y multiplicaos. Esa bendición de Dios fue cuando Dios los casó a Adán y a Eva. El matrimonio fue establecido por Dios. Amén. Dios creó el matrimonio. En estos tiempos uno escucha por la televisión o ve en las noticias, la gente famosa se casa y luego se divorcia, y se vuelve a casar y se vuelven a divorciar. Casi todos los famosos han pasado por 5 matrimonios mínimos. Si usted ha leído en las revistas o ha visto por la televisión, mínimo 5 matrimonios, la gente famosa. Pero ¿qué dice la Biblia del matrimonio? ¿Estará bien que una persona se case y se vuelva a casar y se divorcie y así? Génesis 2, 21, 22 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. ¿De dónde sacó Dios a la mujer? De la costilla de Adán la sacó a Eva. Dice: y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Y qué pasó? La trajo al hombre. Dios casó a Adán y a Eva. Dios formó el matrimonio. Cuando la creó, se la dio a Adán. Y Adán estaba contentísimo cuando recibió a Eva. Tan contento que se volvió un poeta. Y dijo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se volvió poeta Adán, así como se vuelven poetas los chicos cuando recién andan enamorados. Aunque esas actitudes de poeta deberían durarle para toda la vida, ¿verdad? No solo cuando son enamorados. Bien, el matrimonio entonces fue, escúcheme bien, fue la primera institución creada por Dios. Dios también instituyó aquí en la tierra la iglesia. La iglesia. ¿Pero qué fue creado primero? Primero fue creado el matrimonio. El matrimonio, hermano, fue la primera institución creada por Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras y la única establecida para la humanidad antes de la caída del hombre. El ideal de Dios era que el hombre y la mujer se casen y permanezcan juntos para toda la vida. ¿Cuántas Evas Dios le hizo a Adán? ¿Cuántas? A ver, ¿cuántos Adán Dios le hizo a Eva? Uno solo.
¿Por qué? Porque Dios quería que esa unidad, ese matrimonio de un hombre y una mujer permanezcan para toda la vida. Dios describe el matrimonio como la unión del amor entre un hombre y una mujer, formando comunidad permanente de interés y de fidelidad. Fidelidad. Así como Dios es fiel, Dios quiere que nosotros seamos fieles. Amén. Hombres y mujeres fieles a Dios y fieles a nuestro cónyuge. Hermanos, el pecado ha distorsionado tanto las cosas desde los tiempos de Adán y Eva. Cuando Adán vio a Eva, se convirtió en poeta. Pero después de que cayó, Dios le preguntó, ¿y qué le respondió Adán? La mujer que me diste ya no era hueso de su hueso ni carne de su carne. Ya no estaba diciendo palabras de cariño hacia esa mujer. Ya no estaba admirándola ni apreciándola. Ahora estaba despreciándola. La mujer que me diste le echó la culpa. Ella me dio. ¿Qué ocasionó esto, hermano? Fue el pecado. El pecado ha distorsionado el matrimonio, hermanos. ¿Qué pasó con Adán? Cuando Adán dijo eso, yo digo, hermanos, ahí fue el nacimiento de todo el machismo que se ve ahora. Porque cuando Adán dijo eso, ahí empezó a degenerarse esta situación. Y los hombres a echarle la culpa de cualquier cosa mala a las mujeres y a tratar de enseñorearse sobre la mujer, pero de una manera negativa. Me refiero, por supuesto, a los hombres inconversos, ¿no? Entre nosotros no hay eso, ¿no es cierto? Aquí no, porque somos cristianos y ustedes son pastores. No hay machismo aquí. Amén. El pecado distorsionó el matrimonio, hermanos. Pero Dios quiere restaurar esta relación. ¿Para qué? Para que nuestra relación de matrimonio refleje la gloria de Dios aquí en la tierra y le muestre al mundo cómo es la relación de Cristo con la iglesia. Amén. Entonces sí, la caída trajo una distorsión. Por esa caída, en este tiempo vemos tantas cosas en los hogares. Pero en los hogares donde habita Cristo, la relación es restaurada. Y es diferente. Y esa relación debe glorificar el nombre de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos casados para glorificar a Dios? ¿Cuántos estamos casados para glorificar a Dios y no para pelearnos solamente y dar mal testimonio, hermanos? Pensemos y recordemos esto. Dios fue el que creó el matrimonio. Usted no se casó porque usted quiso casarse simplemente. Su matrimonio ha sido establecido por Dios. Y por eso tiene que cuidarlo. En segundo lugar, o segunda regla que vamos a ver en esta noche. Concéntrese en encontrar la forma de permanecer juntos y no trate de separarse de su cónyuge. ¿Por qué? Porque ¿quién estableció el matrimonio? Dios. Les voy a contar una historia. Había un predicador bautista. Tenía su esposa. Y ellos tenían una hermosa costumbre en su vida matrimonial, que creo que es digna de imitar. Cada aniversario de su matrimonio, ellos se paraban en la sala de su hogar y repetían las promesas que se habían hecho hace muchos años. Interesante, ¿verdad? El marido empezaba repitiendo el voto que había hecho aquel día memorable. Y luego le seguía la esposa y los dos lo hacían con mucha sinceridad. Empezaba el uno y así hayan pasado muchos años. Cada año él decía: estaré contigo en los tiempos de enfermedad
como en los tiempos de salud. Pasaron los años y seguramente le decía, estaré contigo no solo cuando eras una jovencita, sino ahora que tienes arrugas, ¿no es cierto? Pasarán los años y va a decirle, estaré contigo no solo cuando eras una delgadita, sino ahora también que te has engordado un poquito. Y ella seguramente le decía lo mismo, ¿no? Pasaron los años, pero estaré contigo aunque tengas canas. Porque todos vamos cambiando con el tiempo. Ese voto lo repetían con mucha sinceridad. Un día uno de sus amigos presenció esa escena y el predicador le dijo, es posible que todo esto te parezca raro, pero hemos hallado que esto fortifica los lazos que nos unen. Eso les dio resultado a ellos. Ellos encontraron eso como una manera de ayudarse para mantenerse juntos hasta que la muerte los separe. Y qué importante que es que nosotros encontremos formas de permanecer juntos y de no tratar de separarnos. En una ocasión, Jesús estaba en un lugar y se le acercaron los fariseos. Y le hicieron una gran pregunta, que yo creo que mucha gente se la hace en este tiempo. Le dijeron, Jesús, ¿es lícito dar carta de divorcio a una mujer por cualquier causa? ¿Qué dicen ustedes si le dicen, ¿es lícito divorciarse? ¿Está bien dar carta de divorcio? ¿Qué dirían ustedes? A Jesús le preguntaron eso. Jesús, dinos, ¿es lícito dar carta de divorcio a una mujer por cualquier causa? Jesús no respondió ni sí ni respondió no, pero dio una respuesta, y en su respuesta dio 4 razones en las que dejó en claro la importancia del matrimonio para toda la vida. ¿Y cuáles fueron esas 4 razones? Vamos a ver Mateo 19, versículo 4 al 6. Mateo 19, del 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hermanos, aquí encontramos 4 razones de la importancia del matrimonio para toda la vida. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Primera razón, Dios los hizo al principio, pero Dios no hizo solo a Adán. Dios hizo a Adán y la hizo a Eva. Varón y hembra los hizo para que permanecieran juntos para toda la vida. Segunda razón, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, dándole a entender la prioridad que tenía el hogar. Segunda razón de la importancia que da Jesús al matrimonio. Tercera razón, le dice, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más 2, sino una sola carne. ¿Será que aquí como que las matemáticas de Dios son diferentes a los de nosotros? Yo le pregunto, hermana Soraya, si sumamos a la hermana Soraya más la hermana Reina, ¿cuántas son? 2. Si sumamos a la hermana Elvira más la hermana Sarita, ¿cuántas son? No, la hermana Elvira y la hermana Sarita, ¿cuántas son? 2. La hermana Soraya, la hermana Elvira y la hermana Sarita, ¿cuántas son? Ahí estamos sumando, ¿no es cierto? Y si sumamos a la hermana Soraya con el hermano Luis, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 1. Ahí no podemos decir Soraya y Luis son 2, son 1. Porque la palabra de Dios dice, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Una sola carne. Miren las matemáticas de Jesús. Todos podemos ser 1 más 1, 2, siempre y cuando seamos diferentes personas. Usted y su mamá son 2. Usted y su papá son 2. Usted y su hermano o usted y su hermana son 2.
nunca serán una sola carne. Pero usted y su esposo, o usted y su esposa, sí son solo uno. Porque así lo dijo Dios. Así lo dijo Dios. La relación de pareja es tan significativa para Dios, tan importante, que le da una prioridad aún por encima de cualquiera de las otras relaciones. Y nos dice que cuando nos unimos en matrimonio, somos una sola carne. Ya no nos pueden sumar 1 más 1. Somos 1 más 1, 2. Ya no nos pueden sumar, sino que 1 más 1, somos uno cuando somos pareja. Amén. Porque así dice la palabra de Dios. Y Jesús aquí está dando las razones por las cuales el matrimonio es para toda la vida. Las razones de la importancia del matrimonio para toda la vida. Una sola carne. ¿Qué quiere decir, hermanos? La unión de esposo y esposa combina a 2 personas de tal manera que lo insignificante no puede afectar a uno sin que afecte también al otro. ¿Cómo se siente usted cuando a su esposa le pasa algo? ¿También sufre o no sufre? ¿O le dice, bien hecho, peores cosas te van a pasar? ¿Qué le pasa? Si su esposa está preocupada, ¿cómo usted se siente? Si su esposo está preocupado, ¿cómo usted reacciona? La unión de esposa y esposo combina a 2 personas de tal manera que lo insignificante no puede afectar a uno sin que afecte al otro. Mire, lo insignificante, la unidad en el matrimonio no significa pérdida de personalidad en la personalidad del otro, pero sí significa, escuchen lo que significa esto de ser una sola carne. Significa cuidar del cónyuge como uno se cuida a sí mismo. El hombre que no cuida a su mujer, la mujer que no cuida a su marido, ni siquiera se ama a sí mismo. ¿Cómo va a amar a otro si no ha aprendido a amarse a sí mismo? Significa cuidar del cónyuge como uno se cuida a sí mismo. Incluye captar las necesidades del otro por anticipado. ¿Qué es lo que necesita mi esposo? ¿Qué es lo que necesita mi esposa? Por anticipado, usted está viendo la necesidad de él, no solo sus necesidades. El secreto para poder tener un matrimonio feliz es entender que uno se casa para hacer feliz a la otra persona y no para buscar su propia felicidad. Entonces, una sola carne incluye captar las necesidades del otro por anticipado. Es ayudar a la otra persona para que llegue a ser la totalidad de lo que puede llegar a ser. ¿Qué está haciendo usted por su esposa para que pueda desarrollar todo el potencial que Dios le ha dado? Piense un momentito, ¿qué está haciendo usted por su esposa para que logre todo el potencial? Yo he oído, hermanos, que hay muchos hombres que hacen a un lado a su esposa del ministerio. Y dicen, no, es que yo soy aquí el pastor y tú no tienes nada que hacer aquí. Sucede así, hermanos. Y eso es machismo, es egoísmo, es falta de amor hacia su esposa o falta de amor hacia su esposo. Orgullo también puede ser. Cuando hay ese amor, cuando hay esa complementación, cuando se es una sola carne, el uno va a ayudar al otro para que desarrolle todo su potencial. El hombre ayuda a la mujer y la mujer también tiene que ser ayuda para el hombre. Y juntos se ayudan mutuamente para desarrollar los sueños que siempre han tenido y que de pronto no los pudieron lograr de solteros, pero que lo pueden lograr de casados. Entonces aquí vemos, hermano, hasta aquí 3 razones de la importancia que Jesús le da al matrimonio para toda la vida. Y la cuarta dice, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. ¿Qué respuesta mejor podían recibir los fariseos, hermanos? Aquí está una respuesta contundente de Jesús.
Dios formó el matrimonio en primer lugar. En segundo lugar, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, porque hay una relación de prioridad cuando uno se casa. En tercer lugar, ya no son dos, son uno solo. Y en cuarto lugar, lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Allí Jesús está diciendo, no debe dar carta de divorcio. No es lícito el divorcio. El divorcio no es la voluntad de Dios para los cristianos. Toda disolución del matrimonio va contra la voluntad de Dios. Él diseñó el matrimonio para que sea indisoluble. Y en lugar de estar buscando excusas para dejar al otro, las parejas deberían de concentrarse en hallar una forma de permanecer juntos. Amén. ¿Cuántos aman a su cónyuge? Amén. Como aquel día cuando recién se casaron. Cuando estamos casados, yo creo que llega ese amor a desarrollarse aún más. Y qué hermoso que después de 40, 50 años de casado, usted le pueda decir a su esposa, querida, hoy te amo más que cuando nos casamos. Porque el amor debe ir creciendo, no debe ir menguando. La palabra de Dios nos enseña que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y recuerda esta palabra. Hace algunos años conocí una mujer. Vivía en otra ciudad. Era casada con un líder cristiano. Tenía hijos que ya estaban en la etapa de la adolescencia. Pero en cierta edad de esta mujer, como que se enloqueció un poco. Empezó a vestir de una forma que no era decorosa para una mujer cristiana. Porque una mujer cristiana debe vestirse decorosamente. Amén. Puede mostrar sus piernas, mostrar todo lo bonito que tenga solo a su esposo. Pero a nadie más. A su esposo. A nadie más. Ni al novio, que se espera hasta que se case. Así tiene que ser. Entonces, esta mujer empezó a vestirse de una manera sensual. Era esposa de un líder cristiano, era esposa de un pastor. Sensual en su forma de vestir, sensual en su forma de caminar. Empezó a coquetearle a otros pastores de la ciudad donde ella vivía. Hombres casados que ya tenían su hogar formado. Uno podría pensar, qué mala esta mujer. Pero también podría pensar, pobre mujer, ¿a dónde va a parar si ella se estaba metiendo con algo que había sido formado por Dios? Tratar de destruir un hogar es como tratar de destruir la iglesia, porque la iglesia la formó el Señor y el hogar lo creó Dios. Entonces ella empezó a andar con sus coqueteríos, y hombre que le gustaba, hombre que iba allá a coquetearle, hizo caer, hermanos, a varios siervos de Dios de esa ciudad. Hizo cosas desastrosas. Y ella era esposa también de un líder cristiano. Ella vivía la vida como si nada pasara. Destruyó varios hogares. ¿Cuánto dolor debe haber causado a las esposas de los pastores que sufrieron esto? Pero cuando ella llegó a tener más o menos, creo que unos 40 años, joven todavía, ella podía haber vivido mucho más. Un cáncer terminal le dio a ella, que la postró en una cama, y eran unos dolores terribles que esta mujer gritaba y necesitaba que alguien la ayude. Pero en esos momentos no estuvieron ninguno de los hombres con los que ella se fue para ayudarla, y aunque hubieran estado, nada hubieran podido hacer,
porque en ningún hombre hay solución para nuestras necesidades ni problemas. En esos momentos ella clamó a Dios, porque ella conocía a Dios. Yo me imagino que Dios la perdonó, pero después de algunos meses de sufrimiento, ni la mejor medicina ni los mejores médicos que la atendieron pudieron salvarla. Se murió a una temprana edad. Me parece una temprana edad, 40 años. Una mujer con mucha vitalidad, que toda esa vitalidad pudo haberla revertido para servir al Señor. Estuvo haciendo daño a los hogares. Y Dios la cortó. ¿Por qué? Porque se metió con algo que Dios lo había instituido. Uno no puede meterse a hacer cosas en la vida y creer que todo le va a ir bien. Todo pecado trae sus consecuencias, sea un pecado de adulterio como sea un pecado de fornicación. Trae sus consecuencias, y consecuencias terribles en la vida de las personas que lo practican. Ella no había entendido que lo que Dios une, ninguna persona tiene por qué ir a destruirlo. Y si alguien atenta contra un hogar, está atentando contra el mismo Dios, contra el mismo Dios. Y Dios mismo se enfrentará a esa persona y le llamará la atención. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestros hogares. Amén. Cuidar nuestros hogares y cuidar nuestras vidas también, para no hacer ninguna cosa que a Dios le desagrade. Tercera y última regla: cuide sus pensamientos. Cuide sus pensamientos. La mente es una máquina que debe tener control. Es como una máquina que necesita ser controlada. Y la única forma de controlarla es cuando nos dejamos gobernar por Cristo. Cuando viene un mal pensamiento, usted tiene que decir: pensamiento, te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y llévelo cautivo, de tal manera que solamente usted piense en cosas que glorifican a Dios. No se deje vencer, porque hay una batalla en nuestra mente. El diablo nos envía sus dardos, pero esos dardos tienen que ser vencidos. No le permita que esos pensamientos hagan nido en su mente, sino rechace todo pensamiento que usted sabe que no viene de parte de Dios. Proverbios 23:7 dice: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que nosotros pensamos, eso somos, y eso vamos a hacer. Así que ponga límite a sus pensamientos. Póngale límite y no permita a su mente pensar cosas que a Dios le desagradan. No permita que pensamientos ociosos hagan nido en su mente. No piense en una mujer u hombre que no sea su esposo o su esposa. Cuide sus pensamientos, hermano. Y no provea y no alimente la carne. ¿De qué manera se alimenta la carne? Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros podemos ser pastores, podemos ser pastoras, pero estamos viviendo en la carne. Tenemos una carne. No significa que somos carnales, pero sí tenemos carne. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos. No proveáis, no alimentes tu carne. ¿De qué manera se alimenta su carne? Llega a la casa, prende la televisión y empieza a ver pura basura en el televisor. No significa que no vamos a ver las noticias. Tenemos que ver las noticias, pero después de las noticias, cuidado con quedarse viendo programas donde presentan mujeres que andan casi sin nada de ropa, y lo único que hace eso es dañar su mente, dañar su corazón. O no solamente presentan mujeres, también presentan hombres. Mujeres con hombres tenemos que cuidarnos, hermanos, y no alimentar nuestra carne, no proveer para los deseos de la carne. Programas de televisión, revistas, periódicos. Hay un periódico, creo que es La Extra. ¿Qué periódico para tan terrible? Cómo saca en su primera página unas fotografías que ya parece que fuera una revista pornográfica, hermanos.
Entonces uno tiene que cuidar sus ojos. Cuide sus ojos, cuide sus pensamientos. Si el Señor viene, el Señor no nos va a llevar si estamos pecando con nuestro pensamiento, hermano, porque la Biblia dice que la codicia es pecado y puede ser que no esté cometiendo un acto, pero si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón, dice la Biblia. Entonces hay que cuidarse. Si no nos cuidamos, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué testimonio vamos a dar? Nuestros hogares deben ser ejemplo para la sociedad. Nuestros hogares deben ser ejemplo para los que vienen detrás nuestro. Para todos. En lugar de alimentar la carne y dar rienda suelta a los pensamientos, deberíamos alimentar el espíritu, hermanos. Huya usted, huya de esas cosas, huya, corra a todo eso y usted va a ver cómo Dios le va a bendecir. El diablo trabaja mucho en la mente, hermanos, porque sabe que los malos pensamientos destruyen el matrimonio. Cuando vengan pensamientos o ideas, como por ejemplo, nuestro matrimonio fue un error, pueden venir esas ideas y vienen esas ideas. Ella o él no me entiende, o es que no puedo soportar más a esta mujer, tanto que me molesta, todos los días, ni muy bien voy llegando y ya me está molestando. No acepte esos pensamientos, no se ponga a verle lo malo, mírele las cosas buenas que tiene su esposa, mírele las cosas buenas que tiene su esposo. Ni siquiera piense en el divorcio, hermano, porque lo que Dios unió, dice la Biblia, que no lo separe el hombre. Usted no puede divorciarse, porque eso a Dios no le agrada. O me iré de vuelta a la casa de mi madre. Esos pensamientos no podemos permitirlos en nuestra mente. Abandone esa clase de pensamientos, porque ellos destruirán su hogar, ya que nuestros pensamientos y sentidos gobiernan nuestras acciones. Más bien trate de descubrir las cosas buenas que tiene su esposa o su esposo. Valore lo bueno que tiene. No toda la vida lo va a tener a su lado. No vamos a vivir, no tenemos una vida demasiado larga aquí en la tierra. Su compañero o su compañera que Dios le ha dado es por corto tiempo, quizás 40 años, quizás 50 años, pero nos vamos a morir. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Si no hemos hecho lo mejor por aquella persona que Dios nos ha dado. Valore ahora que está viva, que está vivo. Siéntase contento, dígale, estoy feliz porque Dios me entregó a ti como mujer para mí. Dígale, estoy feliz porque Dios me dio un hombre tan guapo como tú. Dígale, porque para usted el hombre más lindo es su esposo y la mujer más linda es su esposa. No puede haber mujer más linda para usted. Ni para ustedes no puede haber hombre más lindo. Su príncipe, así ya hayan pasado muchos años, seguirá siendo su esposo. Amén. Entonces aproveche lo que Dios le ha dado, porque Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y para terminar, hermanos, recuerde, Dios fue quien nos unió en matrimonio. Segundo, lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Y tercero, cuide sus pensamientos, discipline su mente. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.